Hola niños y niñas, espero estén muy bien. Nos encontramos en una nueva cápsula educativa, esta vez con la guía número 13, que lleva por título Proporción directa e indirecta. Bien, el objetivo de aprendizaje en esta guía es solamente aplicar la proporción directa o inversa, o inversa, como dice ahí. Bien, entonces la primera parte de la guía, que es la primera hoja que aparece acá, es un ejemplo y está resuelto y viene con los pasos que usted debe realizar para poder resolver el ejercicio que viene más adelante. Entonces, vamos con el ejemplo. Dice, cierto día, dos pintores realizan un trabajo en 5 horas. Después les piden realizar el mismo trabajo en otro lugar. Como quieren demorar menos tiempo, deciden contratar a más pintores que tengan su mismo rendimiento de trabajo. ¿Cuántas personas deberían contratar si ellos quieren terminar la obra en menos de 3 horas? Bien, entonces, cuando tenemos un problema de este tipo, hay que ir ordenadamente viendo cuáles son las variables, ¿cierto? Los datos que tenemos para poder resolver. Paso 1, identificar las variables involucradas y asignarle una letra a cada una. En este caso, para X será la cantidad de pintores y para Y el tiempo que se demore en hacer el trabajo. Lo que se quiere hacer es modelar la relación entre las variables X e Y. El paso número 2, como los trabajadores tienen el mismo rendimiento y al aumentar la cantidad de trabajadores, el tiempo para terminar el trabajo debería ser menor, entonces la situación se podría modelar por una relación de proporcionalidad inversa. Recuerde que la proporción inversa, cuando hablamos de la constante de proporcionalidad, decimos que es X por Y. Bien, entonces, suponiendo esto, el producto constante va a ser, si yo digo X por Y, va a ser igual a 2 que corresponde a los trabajadores por 5 que corresponden a la hora. O sea, la constante es 10. Bien, entonces, con el modelo propuesto se pueden representar distintos valores que cumplan con la relación en una tabla de valores. Bien, entonces, el paso 3 es crear la tabla de valores. Con dos trabajadores sabemos que se demoran 5 horas. Aquí descubrimos, ¿cierto?, que la constante de proporcionalidad es 10, por lo tanto, con un trabajador va a ser 10 horas. 3 trabajadores se van a demorar 3,3 horas aproximadamente y 4 trabajadores se van a demorar 2,5 horas. Recuerden que para encontrar este dato lo hacemos a través de esta, ¿cierto?, expresión que aparece acá arriba, donde reemplazamos los datos que conocemos, en este caso la constante, más la cantidad de trabajadores y, ¿cierto?, resolvemos a través de, en este caso, la división, porque cuando tomo este dato y lo muevo hacia el otro lado de la igualdad, recordemos, ¿cierto?, ecuaciones, pasa con la operación inversa. Bien, entonces, realizada la tabla y la pregunta es, ¿cuántos trabajadores hay que contratar para demorar menos de 3 horas? Entonces aquí yo miro quién se demora menos de 3 horas acá. ¿Cuántos trabajadores? 4, pero ya teníamos 2. Entonces, ¿cuántos trabajadores más hay que contratar? 2 más. Bien, hay que tener ojo con la pregunta porque la pregunta es ¿cuántos trabajadores hay que contratar? No cuántos trabajadores en total. Es distinto. Bien, entonces, sabiendo los pasos, ahora, como dice acá, te toca a ti. El ejercicio dice, con una rapidez media de 60 km por hora, Ernesto demora 3 horas en viajar en su automóvil entre dos ciudades. ¿Cuánto tiempo demorará Ernesto en recorrer el mismo trayecto si ahora su rapidez media es 90 km por hora? Entonces, usted tiene que primero identificar si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Recuerde que cuando es directamente proporcional, si una variable sube, la otra también sube. O si una variable baja, la otra también baja. Y cuando es inversamente proporcional, si una variable sube, la otra baja y viceversa. Si una baja, la otra sube. Entonces, si yo digo que a 60 km por hora me demoro 3 horas en viajar entre dos ciudades, si aumento mi velocidad, ¿me voy a demorar más o me voy a demorar menos? Entonces, determinando eso, usted va a responder qué variables se relacionan en la situación, que van a ser X e Y, y usted tiene que asignar, ¿cierto?, quién es X y quién es Y, ¿cierto? Y acá debe escribir una fórmula que modele la situación para poder determinar cuánto se va a demorar. Luego va a completar esta tabla gracias a, ¿cierto?, a este modelamiento. Pista, acuérdese de cómo calcular la constante de proporcionalidad en este ejemplo. Luego completa esta tabla gracias a ese modelamiento que hizo anteriormente.
Luego, con la tabla completa, ¿cierto? Porque aquí va a aparecer cuánto tiempo se va a demorar con cada una de estas velocidades medias. Usted va a construir, ¿cierto? La gráfica, donde aquí va a ir X, acá van a ir los datos de Y y usted va a marcar, ¿cierto? Y va a construir una gráfica. Y luego va a responder cuál de los modelos anteriores, ¿cierto? Es decir, el gráfico, la tabla o la fórmula, ¿cierto? Que usted escribió arriba para modelar, usaría para responder la pregunta del problema y me justifica su respuesta. Y luego, la letra F, usted responde la pregunta del problema que aparece planteada acá. Esa es la guía de esta semana para finalizar el tema de proporciones. ¿Bien? Recuerde que cualquier duda la puede hacer llegar al correo apoyopedagógico.lmr@gmail.com, en el asunto indicar el curso y la asignatura y en el detalle el número de guía e ítem. Que estén muy bien, nos vemos en una siguiente cápsula educativa. Chao, chao.